Bueno, en primer lugar, agradecerles la participación, que se hayan conectado para compartir con nosotros esta actividad, que es la presentación del libro de Marcelo, que se llama El Camino Analizante. Va a salir al revés. Tenemos 2 ejemplares del libro en la biblioteca y tengo entendido que hay un par más en camino para los que estén interesados en el libro. Cuando Marcelo me contó, porque con Marcelo compartimos el trabajo en un cártel, el libro estaba disponible, le propuse de presentarlo en Comodoro Rivadavia, en el espacio de Biblioteca El Alero, y porque me pareció como muy valioso que alguien dé testimonio de su recorrido en el análisis, no solamente, como sabemos, aquellos que han llegado más lejos y lo cuentan en el pase, sino los recorridos también de lectura, los recorridos de elaboración de cada una de esas cosas tan difíciles que solemos tener que enfrentar en la lectura cotidiana. Quiero contarles que Marcelo Ale, el autor de este libro, es psicoanalista, es asociado de la EOL de La Plata, ha sido docente de teoría psicoanalítica en la Universidad Nacional de La Plata y es autor de otros libros, La Clínica Analítica y sus referencias, y Pasión y Encanto de la Experiencia Analítica, así que, como vemos, viene analizando la experiencia analítica desde hace ya un tiempo. El libro es muy interesante, insisto en esta idea del camino, que creo que fue, Marcelo dice que había sido un gesto de generosidad el invitarlos. Yo creo que fue un gesto interesado, muy interesado, porque en psicoanálisis nosotros operamos en las comunidades con las que tenemos relación a partir de los significantes que circulan en ellas. Esa es nuestra manera de participar, nuestra manera de influir sobre ese flujo de significantes y de enunciados con los cuales vamos dando forma a la experiencia individual y común. Y el camino analizante me pareció como un significante, un sintagma muy apropiado para ponerlo a circular en nuestra comunidad, ¿sí? En la comunidad de Comodoro, porque el camino analizante, lo decimos muchas veces, pero hay que remarcarlo, es un camino que se recorre de manera singular, pero cuando se lo comparte, forma una comunidad muy particular. Esa comunidad es la que nos interesa sostener, y por eso echar a rodar este significante y el recorrido que hace Marcelo ahí, para nosotros era importante. El libro no es exactamente un testimonio, participa a la vez del testimonio y del ensayo, pero conserva eso que es ineludible en psicoanálisis, de que cuando uno escribe está dando cuenta de cuál fue su recorrido, su relación con esos conceptos que pone ahí en acción en la escritura. Y al ponerlos en la escritura no son puestos ahí para que queden fijados, sino para que vuelvan a ser leídos, para que vuelvan a la voz otra vez en cada acto de lectura. El ensayo en psicoanálisis no es el ensayo literario, lo que tiene de común con el ensayo en todo caso es que conserva esa relación con el lugar de enunciación. Ese lugar de enunciación, ese lugar desde donde se dicen las cosas para no hacerlo complicado, es el opuesto del escrito científico, por ejemplo, que trata de borrar por entero todo ese lugar de enunciación para alcanzar la exigencia de universalidad que exige la ciencia. En nuestra comunidad, que se continúa sin un borde demasiado nítido con la comunidad psi, y esa es como nuestra atmósfera, ¿no? La comunidad psi, muchas veces esto tiende a una confusión, porque en esa comunidad muchas veces se habla como si el referirse a lo subjetivo pudiera alcanzar en algún momento condiciones de universalidad, ¿sí? Bueno,
Nuestra legitimidad epistémica, esto para que no nos confundamos, es siempre mantenernos cerca de ese lugar de enunciación, ¿sí? Cada vez que enunciamos un concepto no estamos contando cuánto lo aprendimos, sino cómo resonó en nosotros ese concepto, ¿sí? Al decir. Acá esas palabritas de la maestra, cuando éramos pibes, que nos decía, dígalo con sus palabras, mijito, dígalo con sus palabras, en psicoanálisis tiene un alcance mucho más amplio, digamos, o tiene todo su alcance, ¿sí? Las palabras no pueden ser más que una apuesta a intentar decir una experiencia que, si no, caería en lo inefable. Esa escritura y esa lectura de lo escrito se apoyan en otras. Y este es uno de los méritos del libro de Marcelo, cuya prosa es cuidada, cuya prosa da cuenta en su propia experiencia del uso de cada una de esas palabras. No se ve en todo el libro esa especie de vicio, voy a decirlo así, de recurrir rápidamente al sobreentendido, ¿no? Un vicio en nuestras comunidades muy extendido, dar por sentado de que todo el mundo sabe lo que quiere decir esa categoría y los que no la entendieron quedan excluidos y ahí se jorobó la cosa. Y con eso después queremos hacer política del psicoanálisis, con lo cual es una política de la exclusión, ¿no? Ese decir de Marcelo, ese decir que queda escrito, ese camino analizante, se apoya básicamente en los otros caminos que ya recorrieron, en primer lugar Freud, cuya obra escrita es, nunca se supo muy bien dónde ubicarla, ¿no? No en la ciencia, claramente, tampoco en la literatura, ¿no? La obra de Freud quedó ahí como testimonio, pero a la vez como un testimonio escrito, de ese recorrido por la experiencia analítica que hizo el primero que la recorrió, el primero que la inventó sus instrumentos y trazó sus coordenadas. A partir de esa es que todos nosotros vamos leyendo lo que va ocurriendo en nuestros propios análisis y en los análisis que contribuimos, acompañamos, conducimos, y en todas las lecturas que vamos haciendo de nuestro síntoma y de los síntomas que nos ofrecen para la lectura. Luego, la lectura de Lacan. Nosotros leemos a Freud a partir de lo que dijo Lacan, de los testimonios que quedaron de aquello que dijo Lacan, porque lo que dijo Lacan nosotros lo invocamos a cada rato, pero salvo que veamos, escuchemos un testimonio oral, y que sepamos muy bien francés, lo que tenemos es el registro escrito de la palabra de Lacan, y la hacemos funcionar leyéndola, comentándola en comunidades, compartiendo la lectura de esos textos, para ver si es posible traerla a la vida del análisis de cada uno de nosotros. La idea de camino es muy interesante y es muy fructífera, digamos. Un camino es una experiencia, no es un mapa. Esto lo decían los sistémicos hace mucho, el mapa no es el camino, ¿no? No se podría hacer una psicología, por ejemplo, con la experiencia analítica. Sumando todos los análisis y los relatos de los análisis no se podría alcanzar una psicología. Lo único que habría es la dispersión de esos testimonios y aunque se postulara que tuvieran algo en común el de García con el de Fernández, habría que todavía decir qué es lo que tienen en común, con lo cual el proceso se seguiría relanzando y podríamos seguir discutiendo qué tienen en común Fernández y García en lo que cuentan de sus lecturas o de sus análisis. Lo que nos dice Marcelo en este libro es que ese camino, si bien transcurre por una sucesión de palabras, o significantes, como les decimos en la lengua nuestra, esos significantes y la sucesión de esos significantes no es exactamente el camino. Más bien el camino es el de los obstáculos.
Y este es uno de los puntos fuertes del libro, ¿sí? Que ese recorrido de un análisis, ese camino de un análisis que está trazado entre un inicio y un final, que son los dos puntos más formalizados de la experiencia, se recorre cada uno de manera singular y lo que se registra es el registro de esos obstáculos. Los obstáculos que Marcelo lo ubica muy bien como aquello que no entra en la rutina, en lo que él le llama de una manera más precisa, la voracidad semántica, ¿sí? La voracidad del sentido. El psicoanálisis opera con el sentido, se propone alcanzar lo real mediante palabras, las palabras inmediatamente llaman al sentido, el sentido desliza sin que sea posible ponerle un tope fácilmente, porque apenas alcanzamos un punto de reparo, un punto de capitón, como le decíamos en otra época, inmediatamente el sentido se vuelve a relanzar y eso se torna interminable continuamente. Y a pesar de que el sentido circula y circula y circula, hay una parte que el sentido no alcanza a recubrir nunca, no alcanza a nombrar nunca, no alcanza a asimilar nunca. Y eso que queda por fuera del campo del sentido es una oscura satisfacción, objeto perdido, le llamaba Freud, es una experiencia inasible. Nosotros le llamamos con una palabra que lamentablemente se ha vuelto demasiado familiar, que es la palabra goce, ¿sí? Y entonces decimos goce y parece que todos entendemos rápidamente lo que es goce, cuando el goce es precisamente una experiencia difícil de asimilar y nos pasamos años hablando arriba de un diván para tratar de alcanzar algo de eso que se nos escapa. Justamente el trabajo del analista consiste en mantener las coordenadas de borde que permiten que algo de esa experiencia vaya encontrando sus nombres, vaya encontrando algunos puntos de reparo con los cuales se pueda ir diciendo algo. El nombre que han tomado esos obstáculos que Marcelo pone como el eje del análisis, los conocemos: ombligo del sueño, represión primordial, reacción terapéutica negativa. ¿Sí? Son aquellos puntos a donde el desciframiento, ese trabajo al que nos impulsa el hecho justamente de que el psicoanálisis trabaja con el sentido, llega a puntos en los cuales no es posible descifrar más. ¿Sí? Eso le llevó a Freud a postular que habría un punto en el cual el desciframiento se detendría, la roca de la castración, le llamaba él en otro momento, ombligo del sueño, ¿no? Uno puede interpretar el sueño hasta que llega a ese punto en el cual la significación se detiene porque ya no puede decir más. El libro despliega un trabajo importante alrededor de lo que fue la primera conceptualización del inconsciente. Probablemente, y esto me despertó a mí como una especie de nostalgia por aquella fe que teníamos en el inconsciente y sus leyes, y además cuando pensábamos que es inconsciente en sus leyes y su combinatoria, la metáfora, la metonimia, nos parecía que nos iba a dar la clave de la creación, y empezábamos a encontrar ahí resonancias entre el psicoanálisis y la poesía, y el psicoanálisis y la literatura, y todos unos campos vecinos, ¿no? La lingüística parecía ser la clave de poder entender hasta la cultura. Por fin íbamos a poder entrar en el campo de la ciencia con nuestras propias herramientas y haciendo pata ancha. Y parece que no. Toda esa expectativa se diluyó, la diluyó el mismo Lacan, que por eso digo el recorrido de Freud, pero el recorrido de Lacan, que tuvo el valor de analizarse frente a su auditorio, porque él dice en voz alta y poniendo el cuerpo lo que
cree que puede decirse de esa experiencia probando conceptos, probando un decir, desarmándolo, yendo en contra suyo, aun cuando su enseñanza estaba muy avanzada y ya podría haberse dado por satisfecho y decir, basta, ya está, con esto tengo todo. No, el tipo tira todo, nos deja como si hubiéramos empezado de vuelta, y ahí estamos, ¿no? Y encima tuvo la mala idea de morirse sin decirnos qué hacer con el nudo y con lo que vamos a hacer con el nudo. Bueno, esa parte a la que creo que él le llama retórica es uno de los puntos de ese camino, esas leyes de la combinación de la sintaxis entre retórica y poesía. Pero ya no es la poesía que se deriva de esa retórica, es otra clase de poesía la que consigue establecer un límite a la deriva del sentido y permite hacer otra cosa con esa repetición infernal que tiene la inercia de la palabra cuando se suelta. El problema de esa retórica es que no tenían ningún lugar para la experiencia de goce, vamos a decir ahora usando la palabra aunque tenga un sobrentendido, ¿no? Para la experiencia de esa oscura satisfacción que circula y que no entra nunca en el lenguaje. Lacan inventó ahí lo que él reivindicó siempre como su invento, que fue el objeto A, que era el enganche de esa maquinita significante, de esa máquina que siempre estaba dando vueltas en el cuerpo. Pero el objeto A es un enganche del que no se puede tampoco decir mucho, uno puede mantener los bordes, las coordenadas de ese objeto, pero es difícil decir algo ahí, ¿no? Creería que en el libro, esto después Marcelo nos lo va a ir contando un poquito, yo le voy a pasar después la palabra a Marcelo para que nos diga un poco sobre esto, y después voy a ir haciendo que Marcelo dialogue con los otros que estuvieron trabajando algunos aspectos de este libro. El inconsciente, así con toda esa esperanza que tenía de que el inconsciente nos diera sus leyes y que además nos explicara la creación y nos explicara el lugar del sujeto, me parece que en el libro va quedando claro que va dando lugar al síntoma. El síntoma como el nombre más logrado de ese obstáculo, ¿sí? Y un síntoma que primero es parlanchín, que Freud lo tomó como mensaje, pero que Freud ya en su elaboración tuvo muy claro de que era otra cosa, y le llamó satisfacción sustitutiva. Y la satisfacción sustitutiva sustituía a unas a otras y ya no se trataba tanto de desciframiento como hacer algo con esa satisfacción. La pregunta que ahí se me ocurre es que si se trata de otra cosa, si se trata de otra cosa que no entra en el lenguaje fácilmente, si se trata de otra cosa que rehúye la comunicación, y todo nuestro trabajo, y más si lo pensamos en términos políticos, no puede desconocer que hay una comunicación, pero si el inconsciente va dejando lugar a un síntoma mudo que no le quiere hablar nada a nadie, que solamente repite, bueno, ¿cómo pensamos nosotros nuestra puesta en común de todas estas experiencias, ¿no? Mucho más cuando Lacan invierte la cuestión, creo que el libro deriva hacia la última enseñanza de Lacan, y va historizando estos cambios. El último cambio es que ya no hay una oposición entre significante y goce, entre significante y la oscura satisfacción, sino que el significante mismo es causa de esa oscura satisfacción. ¿Sí? Que la oscura satisfacción resuena en el cuerpo justamente porque hablamos. Y hablamos desde una experiencia que está en el cuerpo y que siempre nos resulta esquiva. ¿Sí? Pueden ver el esfuerzo que hago por transmitir algo de la oscura satisfacción mediante palabras a una maquinita mientras miro los cuadraditos de ustedes del otro lado, ¿no? Ahí intenta ubicar, creo, Marcelo, qué hacer con la lengua, porque la lengua parece haber sido un invento de Lacan,
él le llamó así, Marcelo lo cuenta en el libro, estaba dando un seminario, y él quiso decir el diccionario de Lalang, y uno de los que estaban en el público dijo, ¿Lalang? Sí, sí, Lalang, dijo Lacan, es Lalang, y entonces introduce ahí, lo pesca al vuelo, al término, y lo ofrece como una conceptualización. Me cuesta decir conceptualización porque me cuesta entender la Lalang como un concepto, ¿sí? Primero porque para que algo sea un concepto tiene que tener alguna clase de acceso a una descripción, y la Lalang no tiene ningún acceso a una descripción, y no hay nadie, salvo los testimonios que tenemos de las personas que han sufrido psicosis y que nos cuentan el infierno del sentido rebotando continuamente sin que haya nada que le haga límite. El sentido retornando desde lo real, no sé, me viene ahora a la cabeza una paciente que decía, todo me habla, ¿no? Todo, no hay nada, ni un sonido en el universo que no te convierta en sentido. Cuesta pensar ahí esa Lalang como si fuese el arrullo materno, ¿no? El arrullo, una especie de naturalidad de el cuerpo con la experiencia del lenguaje. Marcelo anota con mucha claridad que el lenguaje interfiere esa relación directa de los sonidos con el cuerpo. Si es que hubiera alguna, porque no sabemos, nadie nos contó nunca, no hay testimonios de que pudiera alguien decir de esa relación directa de los sonidos con el cuerpo, salvo algunos de los artistas, por ejemplo, el caso que escuchábamos hace un rato de Ella Fitzgerald haciendo scats, ¿no? Ahí vemos una relación que yo no llamaría natural, ¿sí?, entre los sonidos y el cuerpo, pero sí vemos un cuerpo emitiendo unos sonidos maravillosos. Bueno, no quiero abundar mucho más. El síntoma y esa oscura satisfacción, dice Marcelo, buscan alguna forma de escritura. Porque si el sentido no puede dar cuenta de esa oscura satisfacción, ¿cómo hacemos para ubicarla en algún lado? Porque de hecho, esa oscura satisfacción en su insistencia puede ser una fuente de sufrimiento muy importante. Marcelo dice ahí que el síntoma no se atraviesa, el síntoma repite en la variante simbólica, en la inercia de la cadena, en la imaginaria del fantasma y en la pulsión que repite en lo real. Y con eso, una vez que se despojó de todos los sentidos y que quedó aquello que no se puede despojar, que se llegó al límite de lo que se puede decir, ese límite de lo que se puede decir puede servir como un borde a ese sentido que se desborda. Y el arte del analista y el arte del analizante es ver de qué manera ese borde que alcanza un límite ahí no vuelve otra vez a la repetición, ¿sí? Liberarlo de la cadena de la repetición sería el objetivo de encontrar un límite a esa voracidad semántica. En el recuerdo de Mazzotta que hay en el libro, me parece importante porque nuestro seminario está en el marco del Instituto Oscar Mazzotta, y Oscar Mazzotta es la figura rectora, además de ser el introductor del psicoanálisis en la lengua castellana, y el que introduce Lacan en la lectura, es alguien que venía del campo de la cultura, no viene del campo profesional, y la aspiración de que el psicoanálisis no se convierta solamente en una herramienta profesional, una forma más de terapia, tiene que ver con esta dimensión política de nuestra práctica. La pregunta que me queda ahí es qué chances tiene esta operación de encontrarle un límite a la deriva del sentido para ver qué hacer con esa satisfacción oscura. Tiene en nuestra cultura, que cada vez tiene menos lugar al misterio, que cada vez tiene menos lugar a la pregunta, que cada vez literaliza más todos los enunciados, funcionen o no funcionan, no importa, cada vez se hacen más literales, y las posibilidades de poner en común eso, esta es una cosa que a mí me hace muchas preguntas,
qué chances tiene. Bueno, no sé, Marcelo, hice una especie de recorrido así muy apurado por el libro, que tiene muchas salientes, que tiene muchas derivas, pero nos gustaría escucharte un poco a vos y después vamos dándole la palabra a los otros participantes. Bueno, perfecto. Primero quiero agradecer, porque me voy a apoyar en la anécdota que contaste de esa reunión del cártel. O sea, me autorizaste a que cuente cómo surgió la idea de la presentación del libro y por qué te lo agradezco, porque cuando lo comento en el cártel, que voy a publicar un libro, José Luis me dice, lo presentamos en el ámbito del alero, fue lo primero que dijo, sin siquiera preguntar nada, no preguntó nada, solamente dijo, lo vamos a presentar. Y es un acto de generosidad. Que después sea interesada como vos subrayaste, ok, también, pero son las dos cosas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, también al resto de los colegas y amigos de la biblioteca y del guión Comodoro, Silvia, Mario, el resto, que bueno, se han tomado el trabajo de leerlo, porque también es un gesto de generosidad leer un libro, ¿no? Y me parece que no es lo que abunda en esta época de supersónica, en donde todo tiene que ser rápido, tomarse el tiempo para leer un libro me parece un acto de generosidad. Y también les quiero agradecer a Fernando de la Fuente, que está acá, colega y amigo, a Germán Schwinn, que algunos los conocen, José, vos lo conocés, estás en algún cártel, Silvia creo que también, colega y amigo de La Plata, y Adriana Saulio también, porque, bueno, un libro no se hace solo, ¿no? Si bien el camino es singular, la construcción del objeto libro es con otros. Y bueno, y ellos también han sido muy generosos en leer, en tomarse el trabajo previo de sugerir, comentar. Así que también mi agradecimiento para ellos. Y por último, y ahí voy a empalmar para empezar a comentar un poco lo que planteaste, José, a Aníbal de Serres, porque también fue muy generoso, no solo con la escritura del prólogo, sino también con su permanente aliento para que publique el libro. Así que también un agradecimiento para él. Y hay en el prólogo que él escribe algunas cuestiones que mencionaste, José, que me gustaría retomar, varias. Como por ejemplo, en lo que se refiere al camino del análisis, porque él toma algo que yo planteo al principio, que lo subraya, que es la diferencia entre los caminos posibles que puede haber antes del inicio de la experiencia y el camino en singular, que es el que se traza como saldo de la experiencia, ¿sí? Es decir, que ese camino es una construcción del final. Y en ese sentido retomo lo que planteaste respecto de esa homologación del camino del análisis por una experiencia. ¿Por qué me parece que es una experiencia en ese sentido? Porque me acuerdo de algo que planteó Miller al final de los 80 acá en Buenos Aires, respecto de la experiencia, decía que la experiencia, el concepto de experiencia que conviene al análisis es el de considerarlo como una habitación oscura. Una experiencia es una habitación oscura. Uno puede tener la puerta de entrada y la de salida, pero no puede saber lo que va a pasar adentro. Que es un poco lo que subrayabas vos, José, respecto de que es
el inicio y el final es algo que se puede formalizar, pero lo que sucede en el medio es el camino a construir. O sea que tiene más de contingencia que de sobredeterminación. Después, respecto de lo que planteabas, en un punto, estos dos bloques que tiene el libro, ¿no? Que es retórica y poesía. Yo le puse entre retórica y poesía, y ese entre se puede leer de distintas maneras, ¿sí? Y para mí lo que tiene de enriquecedor presentar un libro, que es que cada vez que uno escucha lo que el otro leyó es otro libro, ¿no? Entonces, también les agradezco eso, porque uno produce un objeto y cada vez que el otro lo interpreta es otro objeto. Por ejemplo, el entre, yo nunca lo pensé como lo escribe Aníbal de Ser en el prólogo, que dice, entre es un lugar vacío, dice. Es el lugar en el que ni la retórica ni la poesía llegan. ¿Eh? Yo no había pensado en ese sentido el entre. Para mí el entre era más bien algo ligado a que va por el medio, ¿no? Como si fuera el tránsito por el medio de dos vías, la retórica, la poesía, bueno. Y sin embargo, esa manera de leerlo a mí me hizo pensar otras cosas de las que pensé cuando lo escribí, ¿sí? A partir de esta idea de que el entre es un vacío. Él lo subraya, dice, es un vacío en el que ni la retórica, en esa versión romántica del inconsciente que subrayaste, ni la poesía puede llegar. Entonces, en ese sentido me pareció que introducir la versión de la poesía, pero no de la poesía en la que se trata de la abundancia semántica, porque hay una poesía en donde también el sentido explota, estalla, ¿sí? Sino de la poesía sonora, esa poesía en la que prioriza más los efectos de sonido que de sentido. Entonces, otra manera de leer el camino, que podría ser de la retórica a la poesía, podría ser, como podría ser del síntoma al sintón, también podría ser de la abundancia semántica a la escritura del goce, ¿sí? También. Otra manera de leerlo, el camino, es del sentido al sonido. Y cómo todos esos conceptos que ponemos al final están más ligados a lo que se le escapa al sentido. La letra, la lengua, la lengua, el sintón. Y en relación a este movimiento también que es lo que tenemos a la entrada y a la salida, el trayecto del camino, me interesa subrayar otra de las cuestiones que planteaste, José, porque es problemático. Es el tema de la escritura. Porque todo eso que se interpreta, ¿no? En la época de la abundancia semántica, que subrayaste muy bien, me gustó cómo lo planteaste, que es un camino que tiene obstáculos. Y los obstáculos son parte del camino. No es algo que uno debería sacar hacia el costado, ¿sí? Los obstáculos son parte del camino. En eso, para plantear eso, me tomé del el libro de Miller, El hueso de un análisis, donde habla de las piedras en el camino, y dice, bueno, las piedras son parte del camino, que es lo que resumiste muy bien con la idea de oscura satisfacción. Entonces, ahí viene el problema, que es,
cuando esa abundancia semántica languidece, ¿no? Se gasta, se erosiona, encuentra sus límites, y aparecen todas estas formas con las que Freud y Lacan conceptualizaron, para decirlo rápidamente, lo real, lo que está por fuera del sentido, etc. Ahí es donde aparece la idea de la escritura, o sea que lo que no se puede interpretar se escribe. Y acá es donde viene el problema, con lo que les decía respecto de la escritura. Porque hay varias cosas de las que planteé respecto de la escritura con las que después de un tiempo estoy bastante desconforme, pero bueno, es parte de la cosa. Pero sí me Diario parece que... del lunes, eso. ¿Eh? Eso ya es el diario del lunes. Bueno, sí, sí, bueno, claro. Pero bueno, en tanto nos permita pensar algo siempre una vez más, me parece que está bien. Con respecto a la escritura, hay un libro que para mí sigue siendo fantástico, que es el de Joseph Attier, ¿sí? Que lo menciono al principio en un artículo que se llama Palabras volantes y átomos del lenguaje. El libro de Attier, que es Psicoanálisis y Escritura Poética, ya les digo bien cómo se llama, tiene un subtítulo: Entre lo dicho y lo escrito, psicoanálisis y escritura poética. Attier era psicoanalista, es psicoanalista y también poeta. Y ahí plantea algunas cuestiones que son muy problemáticas, que me gustaría compartirlas con ustedes, respecto de lo que es la escritura en el psicoanálisis. ¿Sí? Nosotros decimos muy suelto de cuerpo, bueno, listo, lo que no se interpreta se escribe. Pero ¿de qué escritura estamos hablando en el psicoanálisis? No es la grafía, no es que yo agarro la lapicera y me pongo a escribir como puedo escribir notas de lo que ustedes me están comentando. No es esa escritura. Entonces, hay algo que a ti plantea que a mí me parece para sacarle mucho el jugo. Dice que la escritura del psicoanálisis tiene la particularidad de que es una escritura que se hace justamente con palabras volantes. Porque uno en un diván, en la experiencia analítica, habla. Se trata de palabras dichas, no escritas. Pero que sin embargo esas palabras dichas tienen una función de escritura. Vuelan, pero dejan marcas en la roca de esa oscura satisfacción. Después podemos discutir la topología de la cosa, ¿sí? ¿Dónde quedan dónde queda escrito eso? Bueno, es la misma pregunta que uno se puede hacer: ¿dónde está el inconsciente? Pero me parece que no pasa por ahí. Sí pasa en que para mí eso que queda escrito en el discurso, que es cuando uno testimonia de la experiencia. En el momento en que de cualquier manera uno testimonia de la experiencia, esas palabras que vuelan, en algún momento aterrizan. Si tiene un vuelo a veces rasante y a veces aterrizan en la roca de esa oscura satisfacción, dejando una marcas que son esos signos de goce. Y en cada uno, y ahí volvemos a lo que destacaste, José, que me pareció muy bien, a la singularidad del camino, que tiene que ver con las huellas que a cada uno le quedan de ese paso por la travesía del lenguaje. Esas huellas son, primero, imprevisibles, ¿sí? Y luego son las que permiten el trazo, que obviamente es algo que, como decíamos al principio, es algo que retroactivamente uno puede decir, bueno, esta marca que se transformó en huella, ¿sí? Son, como está en la foto que elegí de la tapa, es eso, son huellas que quedan en un desierto, que es lo que es el principio del análisis, es un desierto abierto para dejar las huellas. ¿Me siguen? Más o menos. Sí, sí. Y voy más o menos conversando con lo que estuviste planteando, José. Me parece que algo más con respecto a lo de la poesía.
yo siempre digo que la primera parte del libro es el resultado de una investigación de un tiempo, el bloque de la retórica. Y que la segunda parte, el de la poesía, está más bien planteado como un proyecto de investigación. Porque si me hacen 2 o 3 preguntas seguidas, no se las puedo responder. Como si sobre la retórica podemos charlar un rato largo. Pero sobre la poesía, y puntualmente sobre la poesía sonora, está más planteado como un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a la versión de la poesía ligado, como decíamos al principio, a la de la explosión semántica. Es más, volviendo a Mazzotta, hay un texto que tomo de Mazzotta en donde él identifica el sueño a un poema. El sueño es igual a un poema. Se llama Aclaraciones en torno a Jacques Lacan. El artículo que está en el libro de Mazzotta que se llama Ensayos lacanianos. Pero es una versión de la poesía romántica, ¿no? en la que prolifera la producción de sentido. Y ese paso de esta acepción de la poesía a la de la poesía sonora, en la que enfatizamos más el sonido que el sentido, lo encontré en un capítulo de Miller del curso La fuga del sentido, que se lo recomiendo, en donde él ahí hace una lectura de algunos poetas franceses. O sea, en realidad lo que viene haciendo es planteando que la teoría de la interpretación como producción semántica le va dejando lugar a una teoría de la interpretación en la que se prioriza el sonido y no tanto el sentido. Y en ese contexto es que dice, bueno, nos tenemos que apoyar en algunos poetas franceses en los que su poesía está más enfatizado el efecto del sonido que el del sentido. Y ahí es donde yo me empiezo a interesar, por mi gusto por la música, en los efectos del sonido más que el del sentido. Y ahí voy a la fichera, a la poesía sonora de Mariano Brull y del mexicano Alfonso Reyes. Porque me parece que es una vía por donde podemos empezar a plantear esto que subrayaste, que me gustó, que es la manera en la que, en definitiva, el camino de un análisis es casi, no me gusta mucho el término, pero es la idea que tengo, es casi un camino regresivo, en el sentido que uno va de la enfermedad que nos proporciona el lenguaje, ¿sí?, a tratar de desembarazarnos lo máximo posible de él, llegando en lo posible a ese momento en el que había unas bodas entre el sonido y el cuerpo. Yo tengo una versión un poco más romántica del efecto del sonido, en el libro la planteo, del efecto de esa la lengua como una ametralladora, así, como un caos de sonidos en el cuerpo. Pero bueno, me olvidé un poco de lo que vos planteaste, que eso también tiene efectos traumáticos. Claro. ¿No? El impacto de la lengua en el cuerpo también tiene efectos traumáticos, pero ya me parecía suficientemente traumático el libro en el momento en el que estaba como para enfatizar esa versión de la lengua, y dije, la voy a romantizar un poco, y digo, bueno, es la manera en que los sonidos de la lengua materna impactan en el cuerpo, y cómo el lenguaje viene a intentar coherentizar todo eso. Pero hay algo de eso, porque uno dice, bueno, las marcas, las huellas, el síntoma, es un poco un intento de curarnos de la enfermedad del lenguaje, me parece. Bueno, Bueno, sigamos con ustedes, porque si no me sigo. a ver quién más quiere ahora hacer su aporte. Isabel, ¿no querés? Vos habías leído una parte también. Hola. Hola Isabel.
¿Cómo Mucho estás, gusto. Isabel Ortiz Marcelo? también es una vecina próxima, vive en Caleta, Olivia, que está a 80 kilómetros. Ven que Ajá. en nuestra región está lleno de ciudades. De siameses. Y no me confortan mucho estas asociaciones. Bueno, sí. Bueno, Marcelo, me has puesto a trabajar. Pero la Ustedes verdad, a mí también. sí, me imagino. Bueno, primero muchas gracias. La verdad que sí, gracias, porque en el recorrido que haces, bueno, sí, hay que como remangarse y, y ubicar muchas cuestiones, así que se nota la tarea. Me pasaría horas hablando de esto, hablando de poetizar lo semántico, la retórica. Y la verdad que sí, esto que decías de este título que pusiste me enganchó en el momento, porque a mí me gusta mucho escribir, y no me gusta mucho escribir poesía, pero realmente te capté, no sé, capté algo de esta sonoridad de la poesía, de la belleza, de la palabra en sí misma. Pero sí, no hay mucho de belleza en el traumatismo de la lengua, ¿no? Al inicio. Bueno, creo que José Luis acompañó bastante el recorrido. Yo voy a hacerte, bueno, no sé, una cuestión, porque la verdad que sí me llamó muchísimo la atención. Primero, este método tuyo, diría yo, hipotético-deductivo, es impecable, es didáctico, pero engaña también. Engaña porque no es por ahí nomás que va la cosa. Voy a hacer una confesión pública. Es parte de mi fantasma. Bueno, El gusto. Por eso cuando era pibe me enganché mucho con Platón. claro. Me enganché mucho con Platón, porque es un método hipotético deductivo el de sus diálogos. Pues me tocó en ese punto de mi fantasma. Bien, que ayuda porque claro, es muy didáctico, pero después, bueno, haces yo voy a hacer hincapié en dos aspectos, digamos, la deducción, que me da a mí la impresión de que la deducción también forma parte de un análisis en el camino del análisis, en el camino analizante. No voy a volver a tocar los mismos temas, solamente voy a agregar algunos que haces hincapié. Vos decís que entre la retórica y la poesía, pero usás varias veces la palabra desplazamiento, como si hubiera un desplazamiento de la retórica a la poesía, del inconsciente transferencial, del S1 que se dirige hacia algo, hacia un S2 que quiere dar sentido, y un desplazamiento de ese al otro, ¿no? Al S1 del enjambre, Sí, y hablas entonces del inconsciente transferencial al inconsciente real. sí. Bueno, y acá creo, porque lo llevé a análisis ayer, y ahí sí toca algo de mi fantasma, en el sentido de que hizo una vuelta, estaba leyendo del ultimísimo Lacan, el primerísimo Freud. Es como que terminar el inicio, o sea, yo empecé con Freud, muy freudiano, voy a Lacan, y en este fin, digamos, que también hay como un entre una cosa y la otra, aparece, digamos, finalizando con esta cuestión de la escritura que te lleva a la huella freudiana, ¿no? Bueno, esas son las observaciones que hice, que obviamente, te digo, me lo llevaron a análisis, mira si no laburé con esto. Así que muy interesante y la verdad que sí, gracias. Bueno.
Me gustan las cositas, me hiciste leer, tengo acá una pila de cositas que fui a buscar. Bueno, eso. Bueno, parte del objetivo logrado, si alguien le produce lo que te produjo a vos, llevar a tu análisis algo de lo que leíste en el libro. Respecto de lo conceptual. Es cierto que hay una insistencia en los desplazamientos ligados a el decurso del análisis, ¿no? Es decir, de la puerta de entrada a la de salida hay desplazamientos, ¿sí? Uno los puede plantear en términos conceptuales o no necesariamente. Lo que no implica que lo primero desaparezca, ¿sí? No es un desplazamiento que anula el primer término. Como decimos muchas veces, bueno, con José Luis lo conversamos más de una vez, la última enseñanza de Lacan no elimina la primera. Uno puede decir, bueno, hay un desplazamiento de la primacía del significante a la del goce. Bueno, en un análisis, a ver, al principio hay una primacía del significante, del sentido, de la abundancia. Es así. Eso está teorizado y está conceptualizado. Y en el final, lo contrario. Ahora, no quiere decir que cuando uno pone el énfasis en el inconsciente real, por ejemplo, al final del análisis, uno deje de tener un inconsciente transferencial, deje de soñar. Uno termina el análisis y sigue cometiendo actos fallidos, sueña, comete lapsus. Son desplazamientos, del camino, de cualquier camino, el desplazamiento desde la entrada a la salida. Eso quería subrayar. Y por otro lado, lo que me decís de la... Porque yo sigo siendo freudiano y trato de desplazarme un poco de ese gusto, pero no puedo. Y voy a la cara, a Miller, a Lorán y vuelvo a Freud. Por eso, lo que subrayaste, un apartado de los últimos capítulos que es del ultimísimo Lacan al primerísimo Freud. Sí. Y lo pescaste bien, porque está en esa noción de letra en Lacan, que yo me arriesgo a plantear que, bueno, ¿qué diferencia hay entre la letra en Lacan como marca de goce con la huella de percepción que plantea Freud al principio en su esquema del peine, cuando dice la huella del paso por el goce en el otro? Es una huella de goce también. Eso queda abierto, es una cuestión de gusto mía, ¿no? Y entonces nada, me gustó eso para generar un poco de problemas, como que pueda haberte generado a vos, por ejemplo. Pero es que está interesante, es una hipótesis, está muy bueno. ¿No? Me parece interesante, Bueno, claro. pero tiene que ver también con esto que decimos, no es que lo último supera lo anterior, porque si no, leemos solo a Miller, que leyó a Lacan, ¿no? No leemos más ni a Lacan ni a Freud, leemos solo a Miller porque fue el último. Claro. Gracias. No, a vos. Y además daría por cerrada la lectura, ¿no? Si es la última, va a haber un último que la cierre. Exacto. Pero Bueno, coincido con vos, José Luis, cortito y seguimos, que hay una tendencia a como se valora lo nuevo, claro, también lo último, ¿no? sí, sí. ¿Quién sigue? Silvia. Bueno, primero, Marcelo, quiero agradecerte también por tu generosidad, digamos, de estar con nosotros. Y bueno, yo te voy a contar en el capítulo que se tituló Jacular, tocar el tambor. Ajá. En realidad pensaba cómo decirlo y cómo abrir pregunta con eso, y te lo voy a decir como me salió en primera instancia. Qué bonito lo dijo. ¿Cómo? No te escuché. Me salió así, qué bonito lo dijo, ¿no? Ajá. Te voy a Bien. leer
lo ¿Qué que cosa? me resultó bonito. A ver, Este párrafo, digamos, vos venís como planteando la cuestión entre la palabra y la ejaculación, digamos, a propósito de la interpretación, ¿no? Y ubicando, bueno, cuál es el blanco de la interpretación, sí, y bueno, ubicando la cuestión ahí de la ejaculación y la interpretación asemántica, ¿no? Digamos, como que el horizonte no es hacer el abrochamiento entre un S1 y un S2, sino justamente dar en el blanco de la opacidad del goce, ¿no? Venís, digamos, ubicando toda esa lógica, sí. y entonces, a propósito del blanco de la interpretación, decís así, mira, te lo voy a leer. ¿En qué página estás? La página 107 dice, Ah, al final. lo ubicás, según Sí, esta nueva versión de la interpretación, se trata de impactar la jabalina en la caja de resonancia del cuerpo para hacer resonar el vacío asemántico que despierte al sujeto de la hipnosis del significado. ¿Sí? Digamos, me gustó mucho cómo se localiza ahí ah, la interpretación con ese impacto de jabalina, ¿no? Y como tal producir, bueno, un acto, si se quiere, quirúrgico. Pero, digamos, me gustó cómo quedó dicho en esto del despertar de la hipnosis y esa jabalina, ¿no? Que ubica ahí un impacto que resuena en el vacío. ah. Esto te quería como contar que me había como gustado mucho el decir. Y después, o sea, muchas cosas me interesaron y me llevaron también a leer. Otro capítulo también que está en la misma lógica, ¿no? Digamos, el disarmónico del susurro de la LAN. Digamos, la verdad que me pareció buenísimo ese recorrido freudiano, digamos, donde vas ubicando, si se quiere, la musicalidad, él le pone de subtítulo la musicalidad de la Langenfreud, ¿no? Y bueno, nada, el tema de cómo Freud ubica ahí el casquete auditivo, cuando en 1923 en el Yo y el Ello dibuja ahí su nuevo esquema de aparato anímico, digamos, pero bueno, también están estas cuestiones de que él ubica del resto oído, ya también, digamos que en tiempos anteriores a 1923, obviamente, y ese mismo capítulo nos lleva a tomar esta cuestión del jazz. ¿Del? Del jazz, digamos. Jazz. Ah, ok. Cuestiones que por ahí, bueno, estuve buscando porque no las conocía, digamos, no soy conocedora del jazz. Y bueno, para este ejemplo que toma de la improvisación vocal que hace la cantante Ella Fitzgerald, Ajá. ¿no? Digamos que, bueno, yo no sabía que era la reina del jazz, si bien, digamos, la conocía, no sabía que tenía como varios apodos, la reina del jazz, la dama de la canción, digamos, en un primer momento Armstrong, por haber hecho esta improvisación que se llama scat singing, ¿no? Sí. Bueno, también Armstrong lo había hecho, pero ella lo retoma, ¿no? Este largarse así a cantar, ahí como decía José Luis, ese cuerpo que se larga, ¿no? Y lo interesante, digamos, que también acá Marcelo lo ubica, yo estuve buscando, si bien es un anglicismo esto del scat singing, no hay nada en el español aparentemente, digamos, que se compare. Es un tipo de improvisación vocal, generalmente con palabras y sílabas sin sentido. El scat permite cantar melodías y ritmos improvisadamente y puede agregar un tono humorístico, que creo que el tono humorístico también, digamos, medio que es acompañado por la sonoridad, se me ocurre a mí, pero bueno, digamos, o sea, poner el ejemplo del jazz y tomar a esta cantante, a esta reina del jazz, bueno, nada, poner en relación justamente, ¿no? De la sonoridad y el susurro disarmónico de la lana, como, digamos, y la interpretación, o sea, los capítulos están como hilvanados.
Bueno, me parecía como muy interesante este ejemplo, y bueno, no, la verdad que yo no sabía de esto. Y bueno, me llevó a leerlo, me llevó a encontrarme con algo de Mastropiero, que los Lelutier intentan Ah, hacer algo de esto, sí. que después se los paso, que es muy simpático también. Bueno, nada, anduve por ahí, me condujo a algunos caminos, digamos, que no había ido nunca. Así que bueno, cumplió su objetivo el libro. Bueno, una alegría que a cada uno le empuje a transitar, como decía José al principio, el propio camino, ¿no? Esto que subrayamos de la singularidad del camino. Es los detalles que cada uno puede encontrar que le tocan en algún punto que le permiten iniciar el trazo. Están, me gustó porque están conectadas las dos observaciones que haces. O sea, el párrafo que subrayás de la interpretación jaculatoria, Hay un se desplazamiento. puede, ¿cómo? Un desplazamiento, retomando. Claro, se puede leer desde lo que planteas respecto del cat singling, ¿no? Del impacto del sonido en el cuerpo. A mí algo que conversaba hoy con Leandro Valiente, que está por ahí. Leandro nos puede enseñar algo respecto de la música. Es director de orquesta, así que algo sabe, así que por ahí nos puede enseñar algo. Hablábamos hoy del efecto retroactivo, ¿no? Que se puede encontrar en el libro. Aunque si bien tiene, como decía Isabel, cierta cosa metódica, ¿no? De que se sigue lo hipotético deductivo, pero de pronto llegas a un momento al final que te produce como un efecto de punto de capitón, que dices, ah, bueno, no, esto que estoy leyendo ahora resignifica lo de capítulos anteriores. Me pasó eso cuando te escuchaba, Silvia, que lo que subrayás del scat singing, de esa disarmonía de la lengua materna, me permitió entender de otra manera el párrafo que subrayaste de la interpretación jaculatoria. ¿Por qué? Porque ahí lo que volvemos a subrayar es cómo en ese camino del análisis, y volviendo a la idea del desplazamiento, se trata de ir, acá voy a hacer una pequeña digresión. Hay algo de Mazota, cuando él hablaba en una mesa redonda que participó con Germán García, Jorge Gink y Luis Guzmán allá por los 70, que era sobre psicoanálisis y literatura. Al hablar de el o sea, de la zona de intersección que podría haber entre psicoanálisis y poesía, me decía, bueno, tienen puntos en común, que es el amor por el sentido, el uso polisémico del significante, pero básicamente, y ahí me parece que es una lectura retroactiva de lo que no había pensado, lo estoy pensando a partir de lo que me estás diciendo, Silvia. Dice, pero básicamente en el psicoanálisis y en la poesía se trata del desmontaje de la significación. Y es eso lo que estamos tratando de, me parece, entre tantas cosas que hay, discernir respecto de lo que es el camino del análisis. Se trata del desmontaje de la significación. En el psicoanálisis y en la poesía, por lo menos en la poesía sonora. ¿De qué manera? Con la interpretación jaculatoria. Gracias, Silvia, porque me estás permitiendo pensar todo de nuevo. Va a haber que escribir por lo menos la última parte. Bueno. Muy, muy bueno, gracias. No, gracias a vos. Bueno, ¿quién se suma? Leandro.
Te obligué un Bueno, poco. Te obligué un poco. ya que Alejandro me nombra y me venían resonando algunas cosas que ya se habían dicho, sorprendente que Silvia subrayó un pasaje que yo también subrayé exacto, y está buenísimo porque también lo asocié a lo de Ella Fitzgerald, y ahora me sorprende que Marcelo no, o sea, que quien escribió esto y que yo admiro en un sentido la forma en la que está escrito, porque, perdón, ahí estoy. Cuando leo el libro yo voy avanzando, y ya una vez transitado una gran parte del libro voy intuyendo hacia dónde va, y me parece como una maestría esa de quien escribe. Entonces cuando ahora él dice que lo de Ella Fitzgerald no lo había relacionado a la resonancia de aquel otro capítulo, me sorprende un poco, porque para mí fue como inmediata esa vuelta a ese otro capítulo, ¿no? La otra cosa es esta cosa de la experiencia con el sonido. A mí el libro me habla completamente, ¿no? Me resuena cada cosa que nombra ahí me resuena en lo personal y en mi experiencia. Esta cosa de el sonido que impacta en un lugar que conmueve y que no tiene un significado. Entonces, el paso a la poesía, para mí es directo el paso a la música, ¿no? Entonces, me anoté porque tal vez yo malentendí, pero José Luis en un momento dijo la relación natural entre el sonido y el cuerpo, y aquello como si fuese una posibilidad solo de los músicos, porque si no entendí mal hablabas también de Ella Fitzgerald, y yo pensaba, me parece que no es solo de los músicos esto, ¿no? Porque, está bien, Ella Fitzgerald improvisando construía una manera y hacía una expresión con aquello, ¿no? Pero quienes escuchamos música, me parece que también estamos teniendo una relación directa y bastante natural con el sonido, y quienes escuchamos las palabras de alguna manera con cierta sensibilidad, me parece que también nos entra el sonido de esas palabras, ¿no? Entonces, entiendo yo que la relación con el sonido es bastante natural, más allá de la profesión que tengamos, digamos. No sé si eso lo malentendí yo, José Luis. Si vos estabas queriendo poner a Ella Fitzgerald en un mundo especial, No. por encima de los mortales, digamos. A ver, la frase completa la tomaba de Marcelo cuando dice que el lenguaje viene a interferir la relación natural entre sonido y el cuerpo. Si es que supiéramos algo de esa relación, porque si hubo alguna relación natural entre sonido y cuerpo, está perdida, porque solo puede ser transmitida a través del lenguaje. Y ahí ponía como ejemplo a los músicos que sí son capaces de ir más allá del lenguaje en ciertas ocasiones, porque la música también tiene su sintaxis, también tiene sus reglas de combinación del sonido, y liberarse de ellas no resulta tan sencillo, digamos. Tal vez en la tradición negra, no así en la tradición blanca, en la tradición negra la música tiene una función originalmente religiosa, y tenía como objetivo la disolución del sujeto, para dejar entrar al Dios, digamos, ¿no? Dios aparece en el momento en que el sujeto desaparece. En la música occidental eso no es tan así, al contrario, tratamos de recordar la melodía, nos acordamos, el sujeto está siempre, ¿no? Por más que nos emocione Muchacha, Ojos de Papel, nos recuerda nuestra juventud, nuestra adolescencia, y cuando la música nos saca de nosotros mismos, la sentimos como extraña, digamos, ¿no? Sacame eso que me distrae, En la tradición negra, por el contrario, la música, aún en sus repeticiones, y la improvisación en jazz viene de ahí, disuelve. Ahora, no es que el sujeto se desvanece, aunque en las películas así parezca, ¿no? Acá el sujeto al piso, y ahí en ese momento empieza el Dios a hablar a través de él. Pero en lo que pasa en ese momento, y por eso la versión esa de Ella Fitzgerald es ejemplar en ese sentido, se anuncia con un redoble de tambor, ¿no? Cuando deja el
cantar el estándar, que es el que alta está la luna, el baterista hace un redoble de tambor y ella se larga y acelera y acelera y acelera. Vos lo ves al baterista haciendo milagros por seguirla, no sabe cómo hacer para no perder el ritmo, y después se empieza a inventar y pasa un cacho de una canción y la otra, y no sabés cómo está conduciendo eso, pero ahí, si hay una regla, la regla ya se perdió. Es inventando una relación entre cuerpo y sonido, digamos, recreándola para nosotros, ese es el misterio del arte. Sí, sí. Buenísimo. Sí, no era un malentendido, entonces está buenísimo que lo aclares, pero pensaba que iba por ahí. No, la última cosa que yo me animo a subrayar es esta cosa del punto medio entre la poesía sonora y aquella poesía que tiene un sentido, que uno empieza como a elucubrar o como a entender, pero que lo conmueve más allá del entendimiento, ¿no? Como que hay un lenguaje medio, un camino medio, que no es ni la música abstracta ni el sentido total, sino la poesía tiene esa otra cosa, ¿no? Intermedia entre entiendo algo de lo que está contando, pero la conmoción supera ese entendimiento, ¿no? Eso me parece Tal cual, exactamente. un lugar para explorar. Tengo dos manos levantadas, Mario Corman y Yesenia Camiolo. Mario levantó primero. Dale. Bueno, bien. ¿Cómo se hace para sacar la mano aquí? No, déjala nomás, no nos molesta. Misi. Déjala. A ver, no. Un minuto, ¿eh? Abajo en Reacciones. En reacciones. Ahí está. Ahí bajé la mano. Bueno, Marcelo, ante todo, un gusto contar contigo y bienvenido a la delegación para la presentación de este libro. Trataré de hacer una intervención acotada. Por cierto, el camino que has trazado en este libro me pareció exhaustivo. Yo he tomado un capítulo como referencia. El capítulo es la dimensión sonora del significante. ¿Sí? Bien, vos allí, Marcelo, podés situar claramente en qué escrito es que Lacan introduce la noción de significante, que es la instancia de la letra. Así todo, me pareció interesante que pudieras trazar allí una relación barra diferencia justamente entre significante y letra. Y vos allí señalás que a partir del significante se pone en juego la entrada al análisis como llamado al significado, y la letra al final como escritura de goce. Me pareció bastante ajustada esta observación, que justamente tiene que ver con la concepción del análisis a partir de la introducción de la última, y te diré hasta la ultimísima enseñanza de Lacan. Léase inconsciente transferencial de un lado, inconsciente real del otro lado.
Hay otro comentario que quiero hacer, que es cuando al detenerte en el concepto de significante, te remitís a aquello que Freud hubiese llamado representación, ¿no? Yo en verdad conservaba la noción de huella mnémica como aquella noción de Freud que pudiera resultar equivalente al concepto de significante, ¿no? Bien. Otra cuestión a considerar, que es en lo que concierne a la construcción del signo lingüístico, ¿no? En que vos señalás un primer tiempo donde ubicás el siguiente concepto: imagen acústica igual huella de sonido, que a posteriori viene a presentar un reemplazo según el cual tenemos significado barra significante, ¿sí? Y a continuación de esto escribiste. El significante es la imagen acústica, es decir, huella de sonido, ¿sí? Y a continuación agregás, la imagen acústica no es el sonido material, es el recuerdo del sonido. A ver, me parece que hay una suerte de pivoteo alrededor de lo que remite a lo que es el orden de la significación de un lado y lo que es el orden de la materialidad sonora del significante. Digo una vez más, hay un pivoteo una y otra vez alrededor de inconsciente transferencial, inconsciente real. Convengamos que la entrada en un análisis es a través de lo que se puede situar como inconsciente transferencial y la salida por el lado de lo que se nombra inconsciente real. Hace un rato estaba considerando lo que desarrolla Lacan en el seminario 24, cuando justamente se remite hacia un significante nuevo. Y un significante nuevo es justamente un significante vacío de significación, ¿sí? Y que tiene que ver justamente con lo que hay de materialidad sonora en el significado, ¿sí? Por supuesto que no se puede entrar en un análisis por la materialidad sonora, sino por lo que constituye una historia, y como lo escribe muy bien Miller en Cosas de Finura o Sutilezas Analíticas, él escribe historia con Y, ¿sí? Y ahí sí, nuevamente,
se puede meter inconsciente transferencial. Pero hay un tope al desciframiento, ¿no? Y allí es donde cobra vida esto de, del inconsciente real. Del inconsciente real. Fíjense qué lapsus, ¿no? En verdad quería decir otra cosa, ya no recuerdo cuál, pero tenía Se en te escapó, mente se te desplazó el otro significado. concepto, pero bueno, me quedo con eso, inconsciente real. Bueno, A propósito de lo que se ha dicho acerca de la LAN, todo lo que se ha desarrollado acerca del traumatismo de la LAN en el cuerpo, cosa que ya está presente en el seminario 20. Bueno, no podemos sustraernos de lo que señalaba Lacan en referencia a ello, cuando señala claramente que el lenguaje es una elucubración de saber sobre la LAN, ¿sí? Pero, si volvemos a la cuestión de la materialidad sonora del significante, no podemos omitir lo que es la percusión del significante en el cuerpo. Me gusta mucho este término percusión en referencia al impacto del significante en el cuerpo, ¿sí? Que tiene que ver con las marcas escritas en el cuerpo y que se trata de qué hacer con eso en el curso de un análisis, ¿no? Justamente con las marcas que han quedado, segundo fallido mío, han quedado inscritas y escritas en el cuerpo. Bueno, y a ver si había algo más que me interesaba señalarte, pero bueno, no me cabe duda que me he introducido en esa otra satisfacción, que es la satisfacción del bla, bla, bla. Así que para no continuar con ella, vuelvo sobre... date el gusto, Mario, date el gusto. Ah, claro, Vuelvo sobre este par oposicional. seguí cometiendo fallidos, Mario. ¿Eh? Sí. Date Seguí el gusto, cometiendo. date el gusto. Entregate al bla 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 del inconsciente. Claro. No, sí, A las mieles del goce totalmente. del sentido. Claro, Bueno, Marcelo, te claro. damos la palabra. Dale un poquito vos a los comentarios que trajo Clemente. A ver. Bueno, No, finalmente me parece interesante situar este par oposicional que concierne a la entrada y la salida del análisis, en que podemos ubicar el término significante de un lado y letra del otro, y significante inicialmente ligado a la vertiente significante-significado, y la letra como también del orden del significante, pero en la salida, ¿no? Con esa escritura de goce que vos la señalás claramente en este capítulo del libro. Y por último, ya que mencioné esta lectura de lo que señala Lacan en el seminario 24 hacia un significante nuevo, y lo que ya he dicho al respecto, me interesaba escucharte a vos
realizar alguna consideración en relación con eso, habida cuenta de lo que vos has tratado en tu libro, Marcelo. ¿Sí? No sé si se comprende lo último que te acabo de preguntar, entre comillas, ¿no? Bueno, Marcelo, hasta aquí lo que quería decir. Una pregunta, ¿de cuánto tiempo dispongo? Porque es claro, para, son 8 es menos para- 20. es para un seminario. Claro, es para un Todo, seminario. claro, todo lo que planteo, tratar de conversar sobre eso. Claro. Voy a tratar de ser sintético en lo posible. Eh, Me gustó mucho la expresión, la percusión del significante en el cuerpo, que podría ser el título o el subtítulo del capítulo que comentó Silvia, ¿no? De jacular, tocar el tambor, ¿no? La percusión del significante en el cuerpo, me gustó mucho. Mario, ¿se puede leer ese capítulo que vos leíste con mucho detalle? Muy, una lectura muy precisa, ¿no? Se puede leer, es más, se puede leer y podés encontrar la respuesta a tu comentario sobre el modo en el que el significante se transforma en letra en el capítulo que titulé Letra y música, en donde ahí presento un fragmento clínico, una pequeña viñeta clínica, como ejemplo de ese desplazamiento que vos planteás del significante como llamado al significado, a letra que escribe un goce. Un ejemplo clínico en donde al principio del análisis se introduce un significante que es el latido cardíaco como un llamado al significado a partir del cual se entra al análisis. ¿Sí? Porque introduce un enigma en cuanto a la significación. ¿Sí? Surge como un llamado, como un enigma, como un significante, como un enigma que llama a un significado, y es a partir de esa suposición que se empieza el análisis. Luego, ese mismo significante, al final, luego de haber erosionado la potencialidad de significado que tenía, ya no es percibido por el sujeto como un enigma a descifrar, ¿sí? Sino como una letra de goce que introduce una marca, ¿sí? antes de lo que podría ser la desaparición del sujeto. Es un poco largo, son 2 páginas, por eso les preguntaba por el tiempo, pero pueden leerlo. El apartado del capítulo se llama Dunlap, que es el sonido de ese latido cardíaco, Dunlap, DNLP, ¿sí? Que empezó siendo un significante como un enigma que llamó al significado a partir del cual se desarrolló todo el análisis, y termina siendo un puro sonido, cuando se gastó todo el significado potencial que tenía. Hay 2 acontecimientos que relato en donde al principio tiene esta significación y al final ya es nada, es puro sonido. Y aparece en ese acontecimiento en la frontera entre el campo de significación y la nada, y lo real. Es página 167, 168. Hay un
me apoyé para establecer esa distinción entre significante y letra en un viejo artículo de Germán García y Jorge Hinkis en la revista Imago número 2, que se llama La construcción de un concepto por la derivación de un término, que es la manera en la que ellos leen que Lacan construye su concepto de significante a partir de la derivación del término significante de Saussure. Y la diferencia que hay entre un concepto y otro. Ahora, lo que sí se puede extraer de la lectura del capítulo 1 de Saussure, de la naturaleza del signo lingüístico, es esto que vos subrayás, que es la dimensión sonora del significante. Lo de la huella o acústica. Confunde un poco en Saussure porque él habla de imagen acústica. Parece medio un oxímoron, ¿no? Una imagen acústica, pero lo que yo subrayo de ahí es que es un registro acústico. Y me pareció interesante esta cosa muy fina que destacás, que la diferencia entre el sonido y, no es el sonido, sino el recuerdo, decías. No me acuerdo bien el término, pero... Sí, sí. El recuerdo del, ¿No? del oído. Sí. El recuerdo del oído, como huella. Pero en ese sentido también remite a la idea que planteaste de Freud del casquete acústico. Y Freud conserva la idea de la memoria sonora hasta por lo menos el yo y el ello en el 23-25, cuando habla del casquete acústico del yo. Hoy lo conversamos con Leandro Valiente también. Esta idea de que hay un registro sonoro en el aparato psíquico y que la huella tiene que ver con el sonido. Se podría disipar un poco esa especie de contradicción entre imagen acústica, pensando que el sonido también tiene forma. ¿Sí? Claro, sí. Los bordes de ese sonido constituyen una imagen. ¿Sí? Sí. Son dotados por el imaginario, digamos. Sí. Me preocupa un poco el tiempo ahora. Nos queda la pregunta de Yesenia. No sé, Marcelo, si querías decir algo más. Algo breve. Darle la bienvenida a mi amigo Alejandro, que ahí está bajo el nombre Ana María, no es Ana María, pero podrán notar. Amigo que está en España, así que es muy tarde para él y que bueno, a pesar de la hora está, así que gracias, Ale. Había una pregunta más. Sí, Yesenia. No sé si una pregunta, en realidad es como me resonó dos capítulos que relacioné. Buenas noches, Marcelo, que no te saludé antes. Hola, ¿qué tal? Yo tenía la ilusión de que la clase iba a ser presencial, no sé por qué en algún momento había entendido eso y le contaba a Silvia, yo tengo unos tambores africanos, hablando de esto de los tambores y de la resonancia, y yo quería ponerlo en el medio de la sala y tocarlos fuertes para que sintieran, pero bueno, contarles una experiencia. Podemos hacer otra presencial en algún momento. Claro, la próxima presencial. Claro. Pensaba en esto de la resonancia del tambor, estaba una vez en una comparsa y iba caminando y cuando los tambores empezaron a sonar, me vibraba todo el cuerpo y pensaba esto en el análisis, quería aportar, yo bailo danzas africanas y en el afro malinke hay varios tambores de diferentes tamaños, con diferentes funciones, y la particularidad de la danza africana es que el tambor cuando suena, no es la música, o sea, no es el bailarín el que sigue a la música, sino la música es el que sigue al bailarín. Y de todos esos hay sonidos que van lentos, sonidos que van más rápidos, sonidos que se complementan, y uno como bailarín en esta conexión con el músico o con la música, elige y decide con qué ritmo seguir o qué ritmo bailar. Si ir rápido, si ir más lento, si ir con uno y con el otro, si ir con la cabeza con un tambor, con los brazos con el otro y con las piernas con el otro. Y conectaba esto con la parte cuando hablas acerca del bosque, los bosques de Heidegger,
cuando decía que uno entra al bosque por una entrada y que hay miles de caminos por seguir, y que solo al final sabemos cuál era el camino que recorrimos. Pensaba esto en el análisis y en esto con los tambores también, como que hice esta relación, que uno cuando entra con el analista y el analista toca el tambor y empieza a tocar lo suyo, y uno decide con qué ritmo se va identificando y va sintiendo que es el camino, y al final es como que cada sonido que uno toma, cada sonido que uno baila, canta o va recibiendo, se va inscribiendo, y en esto de que la escritura es lo que da cuenta de esto, pensaba en esta escritura más bien en el cuerpo. Me pasó con mi propio análisis, me ha pasado con otros pacientes cuando dicen, esto que me está pasando, o esto que estoy resolviendo, o esto que estoy haciendo, es lo que me decían en algún momento en la terapia, o es en lo que algún momento hablé, y está como que está cayendo, o que está haciendo efecto recién ahora, y pensaba en eso en la escritura, que por ahí se inscribe en el cuerpo, y nos damos cuenta recién al fin, cuando lo empezamos a actuar, como esa escritura. Entonces, me pareció, me re gustó en realidad la analogía esta que usaste del tambor, sobre todo a mí que me encantan los tambores, y nada, y con la música, bueno, esto también, la posibilidad de poder compararlo, y cómo el análisis no deja de conectarse con estas cuestiones que son primitivas también, que es el tambor resonando y uno eligiendo, lo quiero pensar así, uno eligiendo con qué tipo de tambor va a decidir en qué camino va a ir andando, y al final, bueno, en el fin uno va a dar cuenta de los caminos que decidió recorrer, ¿no? En todas estas apuestas que dice el analista, en todas estas palabras que hace resonar, bueno, las que va tomando uno para poder armar su camino, me pareció fantástico, así que nada, siempre está muy, muy contenta y muy resonante. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Me gustó, ya te paso, Fernando, breve. Esto que subrayás de el músico siguiendo que es al revés, ¿no? Lo que El planteas. bailarín, claro, el músico sigue al bailarín. En al la danza revés, es lo africana, que, ¿no? Claro. generalmente uno sigue a la música, pero Exacto. Generalmente es al revés. todos nosotros que tenemos las raíces afrodescendientes, es al revés. La música Claro. sigue al bailarín. Claro. Tengo Es entendido, una no conversación, en realidad. no soy experto en música, ni mucho menos, pero tengo entendido que eso era lo que distinguía a Gardel. Gardel llevaba la melodía y las guitarras lo acompañaban a Gardel. Lo tenían que seguir por donde iba, digamos. En la vieja rivalidad entre Magaldi y Gardel, Magaldi seguía la orquesta y Gardel se mandaba la parte de como que la orquesta lo seguía a él. Bueno, Fernando, te damos la palabra. El sonido. Estás muteado. Desmuteate. Si nos escuchás, Fernando, estás muteado. Bailá. Bailá. A ver, ahí me escuchan. Sí, perfecto. Ahí me escuchan. Sí, bien. Bueno, gracias por este momento compartido, interesante. Bueno, a mí me une una amistad, y bueno, he disfrutado del libro, que es como una especie de visita guiada con faros que van iluminando esos bordes por los que va transcurriendo un análisis, ¿no? Bueno, me gustó lo de Mario, lo voy a tomar, lo de la percusión del significante en el cuerpo, me parece que está eso dando vuelta. Yo quería hacer primero un comentario sobre el inicio de un libro de Pascal Quignard que se llama Odio a la música, que el tipo dice, 3 lienzos nos cubren nuestra desnudez originaria, porque el oído, dice, no tiene párpados, ¿no? O sea que desde la época
¿Cómo? No escuché, el oído no tiene qué. No tiene No párpados. tiene párpados. Ah, párpado. No tiene párpados. Y dice la cantata, la sonata y la poemata, ¿no? Como los 3 paños que cubren nuestra desnudez originaria. Me gusta esa metáfora porque de alguna manera en este planteo que hacían, que hemos compartido, que hemos coincidido en que el libro hace, es que es como un camino inverso, ¿no? La descomposición del sentido hacia el sonido, ¿no? Bueno, es una lectura en anamorfosis, podríamos decir, en ese sentido, ¿no? Donde hacia el final se pueden leer las huellas, porque esto, por eso retomo lo de la percusión del significante, se pueden en anamorfosis leer las huellas, digamos, del recorrido, con un efecto retroactivo, y donde hay un pasaje, en el mejor de los casos, de la tragedia a la comedia, ¿no? Porque acá entra también el humor, digamos, quizá como una especie de depurador del patos, digamos, ¿no? Bueno, que hace más liviana las cosas, ¿no? Y bueno, la poesía como una fuga de sentido fuera de la semántica, con ese pasaje del goce sentido al goce sonido, quizás lo que queda como resto de la frase fantasmática es esa materialidad significante, cuando hoy planteaban lo de la jaculatoria, ¿no? Bueno, digamos, el que ha podido sentirse angustiado por una frase fantasmática, y que al cabo de un análisis eso queda como un resto, pero como una cáscara, como la materialidad del significante, ya no como algo que sigue produciendo sentido, sino como algo que está vacío de sentido, como un vacío, ¿no? Y respecto de la percusión del significante en el cuerpo, yo pensaba en algo que queda ahí abierto en el libro, que lo venimos hablando con Marcelo, pero que se puede leer, digamos, ahí, la doble escritura. Yo justo estoy leyendo la lógica del fantasma, y que está ligada a la repetición, ¿no? Y Lacan plantea el Losange, lo nombra como punzón, o sea, algo que deja una marca, ¿no? Una huella. Y que es algo que se puede leer justamente hacia el final del análisis, y que de algún modo lo que hemos puesto, digamos, el fantasma, que es algo que frente al malentendido y la no relación sexual hemos puesto como lazo al otro, de alguna manera puede leerse fuera de la posición sacrificial, ¿no? Y después se puede escribir sobre eso que se puede leer. O sea, el fantasma no se puede interpretar, pero se puede leer. O sea, que o sea, lo que estoy planteando, que lo plantea Marcelo, y lo toma también de Joseph Patier, es esa doble escritura, ¿no? La escritura que uno puede leer hacia el final de un análisis, y escribir sobre la escritura, que es un poco lo que hace Marcelo, ¿no? Escribir sobre la escritura, quizás, ¿no? Que, bueno, termina siendo, digamos, quizá en esto porque no es cuando hablamos de poesía, no es una poesía que da sentido, sino más vale es como una especie de haiku, ¿no? Una frase que es alusiva, es alusiva, ¿no? Esto quería plantear yo. Me parecía interesante pensar el Losange planteado por Lacan como punzón, en tanto que es una escritura, ¿no? Una percusión del significante en el cuerpo. Hasta ahí, para no hacerlo largo. Gracias, Fernando. Son algunos de los temas que conversamos habitualmente en algunas caminatas que hemos llamado charlinatas.
Charlinatas. En esas charlinatas Charlinatas en la conversamos de estos escalinata. temas. Y a Fernando le agradezco el haber descubierto el término gitanjáfora. Hay uno de los últimos capítulos en donde lo menciono, que bueno, gracias a una conversación que tuve con él que me contó, me puse a leer en el poeta cubano Mariano Brull y en Alfonso Reyes. Después también me comentó, y lo encontré, que hay en Rayuela, en Cortázar, hay un capítulo donde habla de las gitanjáforas que está en el libro, en uno de los últimos capítulos, que son esas expresiones verbales que son palabras inventadas, que no significan nada, y que Mariano Brull, el poeta cubano, descubre que eso, los niños jugaban inventando palabras, pero que el goce que les producía no tenía nada que ver con el sentido, porque no tenían sentido, sino que era por el sonido. Eso está Vociferando. claro, Vociferando. vociferando. Decía, vociferando. Decía, Vociferando. sí, vociferando. Bueno, no recuerdo, viene a ser en uno de los últimos capítulos. Ya les digo, se llama Las gitanjáforas en la poesía sonora, Mariano Brull, Alfonso Reyes y Cortázar. Ahí lo pueden leer. Ale, amigo, lector leyó el libro. Ale es un lector de la retórica, de la poesía, del psicoanálisis, así que, ¿querés comentar algo? ¿Cómo estás a esta hora? ¿Estás en condiciones de decir algo? ¿Qué hora es? Son como las 12 allá, ¿no? Sí, la 1. Ah, claro, tiene una hora más. Es la 1, sí. Me costó encontrar que era la reunión por Zoom. La estuve buscando por Facebook y no aparecía, y al final encontré la conexión a Zoom. Y bueno, me alegro por lo menos haber escuchado las intervenciones de José Luis, de Fernando, también del otro compañero, muy interesante todo, evidentemente. No soy el único que ha leído el libro, Marcelo? Eso está claro. Sí, claro. Sí. Por lo tanto, simplemente el comentario que quería hacer era bueno, más que un comentario, es un agradecimiento a la perspectiva profundamente psicoanalítica que tiene el libro. Creo que Fernando ha sido el que comentó que es una especie de tour guiado por el psicoanálisis, ¿verdad? Con faros ahí que iluminan los límites, y realmente es muy, 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 muy enriquecedor. Yo creo que para cualquiera que se dedique al psicoanálisis, para cualquier psicoanalista o cualquiera que esté interesado en el psicoanálisis, puede encontrar ahí, desde el comienzo, desde los elementos donde el psicoanálisis da comienzo en la construcción de una significación que viene a complementar un significante que despierta movimiento en toda la vida anímica del ser, hasta la inscripción de la letra, e inclusive la vertiente final, que es un poco la concepción del síntoma, que ya daría para, digamos, mis preguntas se hubieran ido por ese camino. No las voy a formular porque simplemente prefiero dejar más en claro el valor del libro, el valor de la puesta en juego de lo que es tu experiencia. Está claro, se ve clarísimo, no a nivel analizante, a nivel psicoanalista. Ahí te he podido ver perfectamente, se te ve muy bien cómo la concepción profunda, el entendimiento profundo que tenés de la materia. Y realmente da gusto leerlo. Por lo tanto, si alguno de los compañeros lo tiene ahí pendiente, que vaya a él y disfrute de esa cercanía que provoca la lectura del libro al ejercicio de una práctica tan compleja, tan límite, tan intelectual y tan sensitiva como el psicoanálisis. Por eso
quería dejar acá más el comentario en este punto, más que en el hecho de luego la idea que hubiera presentado, que sería la transformación que puede pensarse en una clínica a partir del síntoma, pero eso ya es un tema más técnico. Por lo tanto, prefería dejar el comentario, aprovechar que me has dado la palabra para acentuar ese aspecto, Marcelo. Bueno, esas preguntas que están pendientes me las podés hacer y podemos conversar sobre ellas el año próximo cuando te vaya a visitar. Muy bien, perfecto. Y en algunas caminatas que tengamos las vamos tratando de esclarecer, si será posible. Hay que apuntarlas, acordate. Sí, claro, sí. Gracias, Ale. Un Bueno, abrazo, gracias amigo. por Saludos. estar a pesar de la hora. Un No, abrazo. un gusto escucharte. Gracias. Bueno, gente, tenemos que ir cerrando. Sí, Les dio que hablar. agradecemos. ¿Eh? Dio que hablar, son más de las 8. Sí, son las 8. Así que tenemos que ir pensando en otro libro y tenemos que ir pensando en otra presentación, además del encuentro que vamos a ir armando sobre música y psicoanálisis, ¿no? Sí. Ahora con el aporte de Yesenia, de Leandro, tenemos para hacer un muy buen encuentro. Sí. En nombre del Alero y de la delegación local del Lyon, le damos las gracias a Marcelo por habernos acercado el libro y a todos ustedes por haber participado. Y bueno, nos quedan preguntas y ganas, pero será para la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, un gusto, Marcelo. Bueno, gracias. Gracias, Mario, gracias. José, Silvia, Mario, Chau. Leandro, Fernando, Isabel, Ale. Gracias a todos.